Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento, algo que ha capturado la atención de miles de fans alrededor del globo. Hablaremos de dos nombres que resuenan con fuerza, dos personalidades que han conquistado corazones con su talento y carisma, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Seguro que ya muchos de ustedes saben de quiénes hablamos, ¿verdad? Sus nombres están intrínsecamente ligados a historias de amor apasionadas en la ficción, pero también han alimentado muchísimos rumores y especulaciones en la vida real. Y es que a pesar de que hace un tiempo se confirmó su separación, hay un detalle que no ha dejado de intrigar a sus seguidores, un detalle que parece contradecir esa distancia, la increíble cercanía de sus hogares. Sí, han oído bien. Hoy vamos a desentrañar el misterio detrás de esta curiosa coincidencia geográfica. Vamos a explorar las posibles razones por las que Kerem y Hande, separados en el ámbito sentimental, parecen estar tan unidos físicamente. ¿Se trata de pura casualidad? ¿Hay algún factor profesional involucrado? ¿O quizás, hay algo más detrás de esta cercanía? Prepárense para un viaje de investigación, de análisis y, por qué no, de un poquito de especulación. Si son fans de Kerem y Hande o simplemente les encanta el mundo del espectáculo y los detalles curiosos, este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos adentremos de lleno en este fascinante tema, quiero hacerles una invitación muy especial. Si aún no lo han hecho, les animo encarecidamente a que pulsen ese botón de suscripción que ven por ahí abajo. De esta manera, se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos, donde exploramos todo lo relacionado con sus artistas favoritos, desvelamos secretos y compartimos información exclusiva. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Así que sin más preámbulos vamos a empezar a desgranar este enigmático caso de Kerem y Hande separados pero juntos, y a descubrir la razón de sus casas cercas. Cuando hablamos de Kerem Bürsin y Hande Erçel, es imposible no evocar las imágenes de Esenkalkap, esa telenovela turca que se convirtió en un fenómeno global. La química entre ellos en pantalla era tan palpable, tan magnética, que era inevitable que los fans soñaran con una relación más allá de las cámaras. Y para sorpresa de muchos, esos sueños parecieron hacerse realidad. Durante un tiempo su romance acaparó los titulares, y la complicidad que mostraban en entrevistas y redes sociales solo alimentaba la ilusión de sus admiradores. Sin embargo, la vida, como sabemos, tiene sus giros inesperados, y en algún momento, la relación llegó a su fin. La noticia de su separación, aunque lamentada por muchos, fue recibida con cierta comprensión. Las relaciones, incluso las más idílicas, a veces no funcionan, y eso es parte de la vida. Pero lo que realmente ha intrigado a todos, lo que ha generado un sinfín de teorías y debates entre los fans, es el hecho de que tras esta ruptura, ambos han continuado residiendo en propiedades ubicadas a una distancia sorprendentemente corta. Hablamos de calles que podrían recorrerse andando, o de trayectos en coche de apenas unos minutos. Esta proximidad geográfica, después de haber tomado caminos separados en el amor, ha abierto un abanico de interrogantes que queremos intentar responder hoy. Una de las explicaciones más lógicas y quizás pragmáticas es la que tiene que ver con sus carreras profesionales. Ambos son actores de renombre en Turquía, y sus carreras están intrínsecamente ligadas a la industria del entretenimiento en Estambul. La ciudad, sabemos, es un centro neurálgico para las producciones televisivas y cinematográficas. Es muy común que los actores, especialmente aquellos que gozan de gran popularidad, busquen residir en zonas que les permitan acceder fácilmente a los estudios de grabación, a reuniones con productores, a eventos de la industria y, en general, a mantener una presencia activa en el medio. Si Kerem y Hande por separado han elegido vivir en la misma zona o en barrios cercanos, es muy probable que esto se deba a conveniencias logísticas para sus trabajos. Tal vez sus agentes o ellos mismos han considerado que ciertas áreas ofrecen las mejores opciones de vivienda en términos de acceso a transporte, seguridad, cercanía a puntos clave de la ciudad donde se desarrollan muchas de las actividades profesionales, o incluso por la presencia de otras figuras del espectáculo con las que puedan compartir círculos profesionales. Además, en el mundo de la actuación, la red de contactos y la comunidad de colegas son fundamentales. Es posible que ambos hayan desarrollado amistades y relaciones profesionales sólidas en los barrios donde residen. Compartir una zona residencial puede facilitar la organización de eventos sociales o profesionales.
reuniones improvisadas o simplemente el encuentro casual con otros miembros de la industria. Si ambos son conscientes de la importancia de mantener esa red activa, buscar un hogar en una zona bien conectada y con presencia de la comunidad artística podría ser una decisión estratégica. No olvidemos que Turquía, y Estambul en particular, tienen una industria de series y telenovelas muy pujante, y mantener un pie dentro de ese circuito es crucial para mantener la visibilidad y las oportunidades laborales. Otra posible razón, y esta es un poco más especulativa pero igualmente plausible, está relacionada con los círculos sociales y amistades compartidas. A menudo las relaciones sentimentales, especialmente cuando son públicas como la de Kerem y Hande, tienden a fusionar círculos de amigos. Es muy común que las parejas compartan amigos en común, y que estas amistades se mantengan incluso después de la ruptura. Si ambos tienen un grupo de amigos cercano en una zona particular de Estambul, es natural que busquen vivir cerca para mantener esos lazos sociales. La amistad es un pilar importante en la vida de cualquier persona, y mantener esa red de apoyo puede ser una prioridad, independientemente de la situación sentimental. Es posible que hayan formado vínculos muy fuertes con personas que residen en esa área, y que la idea de alejarse de ese entorno social haya sido algo que han querido evitar. Imaginen un grupo de amigos, donde Kerem y Hande eran una pareja, y este grupo se reunía frecuentemente en un barrio específico, tal vez por la oferta de restaurantes, bares, o simplemente porque era un punto de encuentro conveniente para todos. Cuando la relación termina, la dinámica grupal puede cambiar, pero no necesariamente se disuelve por completo. Si ambos valoran esas amistades, y si la mayoría de sus amigos comunes viven en esa misma zona, la decisión de mantener sus residencias cercanas podría ser una forma de honrar esas relaciones y de seguir siendo parte de ese círculo. Además, es importante recordar que las decisiones sobre dónde vivir no siempre son puramente racionales, a menudo hay un componente emocional muy fuerte. La familiaridad de un barrio, los lugares que uno ha llegado a conocer y querer, pueden influir significativamente en la elección de un nuevo hogar. Ahora hablemos de un aspecto que, aunque delicado, no podemos ignorar: la posibilidad de que exista una amistad genuina y un respeto mutuo que trascienda la relación romántica. A pesar de que su romance terminó, no significa que hayan quedado resentimientos o animosidad entre ellos. De hecho, en el mundo del espectáculo es relativamente común que las parejas que se separan mantengan una relación cordial, especialmente si comparten intereses profesionales o un grupo de amigos. Si Kerem y Hande han logrado cultivar esa clase de amistad, la cercanía de sus hogares podría ser simplemente una manifestación de esa relación madura y respetuosa. Quizás se apoyan mutuamente en sus carreras, intercambian consejos, o simplemente disfrutan de la compañía del otro en un plano platónico. Pensemos en el mundo del entretenimiento como un ecosistema donde las interacciones son constantes. Si ambos son personas con personalidades afines, y si han compartido experiencias significativas, es posible que hayan llegado a un punto en el que valoran la presencia del otro en sus vidas, aunque ya no sea en el contexto de una relación romántica. La cercanía física, en este escenario, no sería una señal de que intentan reavivar la chispa, sino más bien una comodidad derivada de una amistad establecida. Es como tener un buen amigo viviendo a la vuelta de la esquina: sabes que puedes contar con esa persona, que hay un apoyo mutuo, y eso, en sí mismo, es algo valioso. También debemos considerar la posibilidad de que la elección de sus residencias actuales haya sido anterior a la ruptura, o que se haya producido en un momento de transición en el que aún no estaba clara la dirección futura de su relación. A veces las decisiones de vida, como comprar o alquilar una propiedad, son a largo plazo. Es posible que uno de ellos haya adquirido su residencia antes de que la relación terminara oficialmente, y que el otro, al buscar un nuevo hogar, haya optado por una zona cercana por las razones mencionadas anteriormente. O quizás ambos estaban en proceso de mudarse a esa zona por razones independientes, y sus caminos se cruzaron geográficamente. Imaginemos que ambos estaban explorando oportunidades de inversión inmobiliaria en barrios emergentes de Estambul, o que sus familias residen en la misma zona, y por lo tanto, ellos también se inclinaron por vivir cerca de sus seres queridos. Las decisiones sobre dónde vivir a menudo están influenciadas por múltiples factores, y no siempre es una elección singular basada en una sola razón. La cercanía podría ser el resultado de una confluencia de circunstancias que casualmente los ha unido geográficamente. Ahora, ¿qué hay de los fans? Los seguidores de Kerem y Hande son increíblemente apasionados y creativos.
Las teorías que circulan en redes sociales son infinitas, y a menudo alimentan el debate sobre la relación entre ellos. La cercanía de sus casas se ha convertido en un tema recurrente de conversación, y no es de extrañar. Para los fans cada detalle cuenta, y esta situación particular ha generado mucha especulación sobre posibles segundas oportunidades o al menos, una amistad muy cercana. Es importante recordar que si bien las teorías de los fans son divertidas y reflejan el cariño que sienten por la pareja, la realidad puede ser mucho más sencilla y pragmática. Sin embargo, no podemos negar que esta situación ha servido para mantener viva la conexión entre ellos en la imaginación de muchos. La idea de que, a pesar de estar separados, siguen de alguna manera juntos, aunque sea geográficamente, tiene un encanto especial para quienes disfrutaron de su relación. El misterio y la intriga que rodea esta coincidencia alimentan el interés por su vida pública y profesional. Entonces, ¿cuál es la razón definitiva? La verdad es que sin una declaración oficial de Kerem y Hande al respecto, solo podemos especular. Pero si juntamos todas las piezas, la explicación más probable es una combinación de factores. Probablemente la conveniencia profesional de vivir en una zona bien conectada de Estambul, la importancia de mantener una red de amigos y contactos en común, y quizás, un nivel de amistad y respeto mutuo que ha sobrevivido a la ruptura. Es posible que ninguno de estos factores por sí solo explique la situación, sino que sea la suma de todos ellos lo que ha llevado a esta peculiar coincidencia. Es importante recalcar que independientemente de las razones, lo más saludable es que si han terminado su relación, ambos encuentren la manera de seguir adelante de forma positiva y respetuosa. La cercanía física, en este contexto, podría ser una herramienta que les ayude a mantener esa cordialidad, facilitando encuentros fortuitos o incluso planeados, si así lo desean, en un entorno profesional o social compartido. En definitiva, la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel, separados pero con casas cercas, es un fascinante ejemplo de cómo las vidas de las celebridades, incluso después de una ruptura, pueden seguir entrelazadas de maneras inesperadas. Nos muestra que las decisiones sobre dónde vivir están influenciadas por un sinfín de factores, desde la carrera hasta las amistades, pasando por las conveniencias logísticas. Y nos recuerda que a veces, la realidad es mucho más compleja y multifacética de lo que parece a simple vista. Para concluir, hemos explorado las posibles razones detrás de la curiosa cercanía de las casas de Kerem Bürsin y Hande Erçel tras su separación. Hemos considerado la conveniencia profesional en la industria del entretenimiento turco, la importancia de mantener círculos sociales y amistades compartidas, y la posibilidad de una amistad genuina y un respeto mutuo que trascienda su antigua relación romántica. También hemos reflexionado sobre cómo las decisiones inmobiliarias a largo plazo pueden influir en estas situaciones, y cómo la especulación de los fans añade una capa adicional de interés a este tema. En resumen, la cercanía geográfica parece ser el resultado de una combinación de factores pragmáticos y quizás emocionales, que buscan optimizar sus vidas personales y profesionales en Estambul. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Esperamos que les haya resultado intrigante, informativo y entretenido. Nos encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué creen ustedes que sea la razón principal? ¿Tienen alguna otra teoría? Déjenos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Su participación es fundamental para nuestro canal. Y si disfrutaron de este contenido y quieren seguir descubriendo más historias fascinantes del mundo del espectáculo, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Kerem y Hande, o que simplemente disfruten de estos misterios del mundo de las celebridades. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les invitamos una vez más a que se suscriban a nuestro canal. Pulsar ese botón de suscripción significa que apoyan nuestro trabajo y nos ayudan a seguir creando vídeos para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.